Fertilizantes, dependencia del gas, seguridad alimentaria, rentabilidad. Todas estas palabras, aunque parezcan técnicas o lejanas, hoy deciden algo tan cotidiano como el precio del pan, de la carne o de la leche. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Asaja. Ya saben, soy Ana Plaza y hoy vamos a hablar de uno de los grandes nudos invisibles del campo europeo, los fertilizantes. Porque fíjense, detrás de cada cosecha hay una factura energética, una guerra a miles de kilómetros, una normativa europea cada vez más exigente y un agricultor español que asume costes que él no fija. Vamos a hablar del CECAM, del nuevo mecanismo europeo de ajuste de carbono en fronteras, que es un mecanismo que va a cambiar el tablero del comercio agrario. También vamos a hablar de por qué Europa sigue siendo rehén del gas natural para fabricar nitrógeno y de cómo esa dependencia se traduce directamente en menos rentabilidad para el agricultor y en más riesgo para nuestra garantía alimentaria. Pero vamos a hablar también de soluciones, de minería sostenible, de nutrientes con menor huella de carbono, de soberanía agroalimentaria real. Y para todo eso, hoy nos acompaña una voz experta, autorizada y que conoce muy bien el tema. Carlos Bayón Puertas, que es responsable técnico y comercial de Iberia para España y Portugal. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Ana. Muchas gracias por la invitación. Carlos, conoces de primera mano el mundo de los fertilizantes. Si te parece, vamos primero a hablar de ese gran tablero geopolítico y del coste de la energía. ¿Por qué el agricultor paga más y por qué el sistema es frágil? Una tormenta perfecta. ¿Cómo ha influido la dependencia del gas natural, especialmente de Rusia y Bielorrusia, en la escala de precios de los fertilizantes nitrogenados? Pues bueno, esto es un tema que viene desde hace mucho tiempo, no es solo de ahora. La dependencia del gas, nosotros para producir uno de los nutrientes que más se usa en la agricultura, el nitrógeno, se tiene que utilizar mucha energía y para esa energía se necesita gas y petróleo. Y esa incertidumbre geopolítica, todo lo que estamos viviendo, pues ese alza en el precio, como tú dices, pues nos afecta en muchos aspectos de nuestra vida normal, pues también en los fertilizantes. Entonces, el nitrógeno, digamos, es la base de todos los fertilizantes, ¿no? Porque el fósforo también depende también del nitrógeno. Los NPKs, que son digamos, los fertilizantes más comunes que hay en el mercado, también lo tienen. Entonces, todo se ve afectado. Y muchas veces el agricultor o nosotros no damos cuenta, ¿no? Pero eso está ahí, ¿no? Y yo quiero decir que el agricultor ahora mismo está en una de las situaciones más complicadas en ese sentido desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque eso tenemos mucha presión por el tema de esto que hemos comentado, pero también de la legislación y bueno, y también los precios de los cultivos, toda esta geopolítica también influye. Te iba a preguntar, estamos grabando el podcast, hoy es el lunes 18 de mayo, cuando estamos haciendo esta grabación. Mañana estaremos en Estrasburgo, precisamente por un tema de fertilizantes, por esta legislación alejada de la realidad del campo, ¿no? El Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, ¿cómo están obligando esta legislación, estas leyes, a reducir el uso de los químicos tradicionales? Bueno, pues ahí nos están obligando, digamos, a producir más con menos, ¿no? Sería un poco para reducirlo todo, ¿no? Claro, el objetivo pues es reducir eso, la contaminación, las emisiones y, bueno, en teoría hacer una agricultura más eficiente y más sostenible, ¿no? Pero es verdad que cada día el agricultor, nosotros nos quitan más herramientas, entonces es más complicado, ¿no? Entonces aquí va a entrar un concepto, un factor en juego, ¿no? Que es la eficiencia, ¿no? El saber hacerlo mejor con las menos herramientas y el menos costo posible.
Y luego hay otro tema que es el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Es posible hablar de independencia europea o nacional mientras dependemos de terceros países para nutrientes básicos? Hombre, ahí eso es un tema también importante, ¿no? Cuando dependes de otros países, pues lógicamente pues no tienes mucha independencia. Nosotros, muchos de los fertilizantes no son una excepción, consumimos más de lo que producimos, tenemos que importar, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos reducir esa dependencia, ¿no? De alguna manera, pues la medida que nosotros podemos, que es, como he comentado, la eficiencia, aportar lo menos posible o lo más eficientemente posible, estaremos también, de alguna manera, contribuyendo a eso, ¿no? A intentar ser más independientes, ¿no? O no tan dependientes. Estamos hablando de fertilizantes. Nos están viendo agricultores, ganaderos, pero también otras personas. Vamos a la anatomía del fertilizante, al qué y al cómo. Brevemente, Carlos, qué es un fertilizante y por qué el suelo no es una fuente inagotable? Bueno, pues ahí el fertilizante, nosotros, para que lo entendamos, pues el suelo tiene unas reservas, ¿vale? El suelo pues tiene nutrientes, pero nosotros, bueno, pues desde hace muchos años con la agricultura intensiva que estamos haciendo, pues nosotros gastamos, digamos, esas reservas que el suelo tiene. Y los fertilizantes son una manera de darle a ese suelo lo que estamos extrayendo, ¿no? Entonces, ahí, como he comentado antes, el método más común y el que todo el mundo conoce o ha escuchado alguna vez, el NPK, pues el nitrógeno siempre aporta eso, el crecimiento, el vigor, el fósforo, las raíces o la energía, ¿no? Todo el mundo tiene asociado, y el potasio, la calidad y un poco la resistencia y la producción. Entonces, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, no es que ya no vamos a producir lo suficiente para hacer nuestras explotaciones rentables, sino que vamos a empobrecer el suelo. Entonces, es un tema muy importante, ¿no? Que tenemos que mirar a nivel agricultores de nuestras fincas, que no solo importa el corto plazo, sino que también tenemos que mirar a medio y a largo plazo con la salud cuidando la salud de nuestro suelo. La trampa del nitrógeno. Carlos, ¿cómo se usa gas para crear nitrógeno y por qué, que también hablamos mucho de huella de carbono, ¿no? ¿Por qué la huella de carbono es tan alta? Bueno, pues ahí hay un proceso energético que es el que se usa, digamos, para producir nitrógeno a gran escala. Esto en su día fue un adelanto muy importante y fue necesario porque necesitábamos producir más, porque había mucha gente, había que alimentar más a gente y habría que producir más intensivamente. Y esto era la manera, pues hacer un proceso industrial en el que se necesita mucha temperatura y mucha presión, pues para transformar el petróleo en fertilizantes que nosotros conocemos, tipo la urea, nitrato amónico, a lo mejor algunas veces lo hemos escuchado, ¿no? Sulfato amónico, todo esto viene de ahí. Entonces, para producir o para tener ese proceso energético que requiere mucha alta temperatura y mucha energía, pues necesitamos eso, mucho gas, sobre todo, y el gas, pues como hemos comentado, pues al depender de la situación geopolítica, y esto sobre todo viene una situación haciéndose más difícil desde la guerra de Rusia, no es por ahora la guerra de Irán, pues todo esto nos está influyendo directamente. Pero hay alternativas minerales, ¿no? Fertilizantes no nitrogenados. ¿Qué diferencia a un fertilizante sintético de un mineral natural como pueda ser, por ejemplo, la polihalita? Bueno, pues ahí estamos hablando, ¿no? De que para producir estos NPKs o abonos o nitrogenados, abonos, se requieren procesos industriales muy complejos, muy costosos y que requieren mucha energía. Estas, digamos, alternativas, ¿no? Como la polihalita, pues son nutrientes que, digamos, vienen de un mineral. Entonces, es un proceso, es al revés, es un proceso
muy simple, que solo requiere extraer el producto, triturarlo y hacer bolitas, ¿no? Digamos, y meterlo en el campo. Y Ujú. con lo cual, eso, el proceso, digamos, lo que cuesta hacerlo es mucho menos que los otros nutrientes. Digamos, una forma más sostenible y menos contaminante, ¿no? Aquí en Asaja no hace mucho, hace un par de años, si no recuerdo mal, colaboramos con Anglo American para un estudio de un nuevo fertilizante, Polifor. ¿Qué es Polifor? Bueno, pues Polifor es un nutriente, un fertilizante mineral, como he dicho, es un mineral que se extrae de unas minas que hay en Inglaterra. Es un mineral natural que se extrae, todo lo que se extrae, digamos, es aprovechable para la planta y es un mineral muy interesante porque contiene 4 nutrientes, que son el potasio, el magnesio, el calcio y el azufre, que normalmente no se le suele prestar la atención que se debe en el campo, por lo que estamos con este tipo de alternativa, lo que estamos promoviendo es una agricultura más eficiente y más equilibrada, ¿no? Porque estamos aportando más nutrientes, sobre todo nutrientes a los que normalmente no prestamos atención y que normalmente suelen ser los factores limitantes, ¿no? Los factores limitantes de nuestras cosechas que nos permite alcanzar el potencial de lo que nosotros podemos conseguir. Muchas veces no viene ligado porque echamos nitrógeno, fósforo, sino porque no echamos nutrientes que se requieren en menos cantidad, pero que son muy, muy importantes. Hablábamos antes de la huella de carbono, de los nitrogenados que tenían una huella alta de carbono. Sin embargo, estas alternativas tienen una baja huella de carbono. Sí, Contaminan menos, entiendo. al ser un producto que requiere tener un proceso de obtención mucho más simple, pues requiere mucha menos energía y por tanto mucha menos huella de carbono. La huella de carbono al final no es más que una manera de medir eso, ¿no? Cuánto contaminamos al hacer un fertilizante. Y es un tema que, como tú has dicho al principio, pues que ya incluso la legislación ha tomado cartas en el asunto y va a ser un tema muy importante, que es eso, utilizar fertilizantes que tengan baja huella de carbono, que no contaminen tanto, ¿no? Entonces estamos buscando la sostenibilidad, hacer que nuestro suelo, nuestro medio de producción, cuidarlo lo máximo posible y tener esas fuentes que nos permitan tener esa eficiencia, esa sostenibilidad, esa trazabilidad. Y luego otra cuestión muy importante es la resiliencia del suelo, ¿no? Cómo estos nuevos productos ayudan a una cuestión que es muy importante, ¿no? Nosotros trabajamos aquí en Asaja en muchos proyectos para cuidar la salud del suelo a largo plazo, evitando la salinización que causan los fertilizantes convencionales. Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Porque el uso, eso que tú has comentado, la salinización, es un problema que se viene de hace muchos años y es por el exceso, nuevamente, de eso o sobrefertilización, especialmente de algunos productos nitrogenados, ¿no? Entonces, todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Necesitamos hacer una agricultura más eficiente, más equilibrada y este tipo de alternativas de fertilizantes pues nos permiten, digamos, cuidar el suelo. Al final, todos estos fertilizantes convencionales tienen mucha sal, ¿no? Digamos, y nosotros pues lo estamos aplicando al suelo y muchas veces sin darnos cuenta, porque es un proceso lento, pero que está ahí, pues vamos contaminando los suelos. Para ir cerrando ya este episodio, aunque hablaremos más de fertilizantes, está claro, sí que me gustaría algo que también oímos reiteradamente en los últimos tiempos por el encarecimiento de los costes de producción, que es el tema de la especulación, ¿no? La economía, el encarecimiento. ¿Cómo ayuda a tener fuentes de fertilizantes más diversas y locales a estabilizar los precios del mercado?
Bueno, pues eso es un tema que deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora también de realizar toda nuestra planificación, ya no solo por el tema de costos sino también por tema de disponibilidad, porque como hemos visto, cuando tenemos una crisis de este tipo, el problema va incluso más allá del costo de que nos valga más caro, sino también de la propia disponibilidad, de que muchas veces no podemos traer esos fertilizantes de países de fuera, y nosotros lo ideal pues sería tener unas fuentes que estuvieran cercanas, que estuvieran accesibles y que nos permitieran pues no depender, ¿no? de esa incertidumbre, ¿no? De nivel global. Incertidumbre y, no sé en el entorno en el que te mueves tú, pero en el entorno en el que me muevo yo, permanentemente hablamos del encarecimiento de la cesta de la compra. Está todo disparado. Al no depender del petróleo, del gas, para la fabricación de los fertilizantes, ¿se podría decir que estos minerales son la clave para desvincular el precio de la comida del precio del barril de Brent? Hombre, hacerlo del todo es complicado porque siempre vamos a tener que utilizar algo de esto, pero sí que podemos minimizarlo, podemos equilibrarlo, hacerlo más sostenible, ¿no? Hacerlo solo gastar lo que realmente necesitemos. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En ser sostenibles y eficientes. No es gastar más o echar más, ¿no? Sino el tema es hacerlo mejor, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave. Al final la cesta de la compra pues se ve afectada porque si me requieren todos los inputs que yo he hecho me valen el doble y el precio que a mí me pagan sigue siendo el mismo o incluso menos, y encima tengo una presión, como he comentado, ¿no? De legislación, de otros factores, pues debería ser la clave, ¿no? Tendríamos que estar muy preocupados y muy ocupados, digamos, en eso, ¿no? En mejorar, en equilibrar, en hacer más sostenible y en que lo que gastemos, cada euro que gastemos, que lo gastemos lo más eficientemente posible. Yo creo que ahí está la clave. ¿Hacia dónde va la agricultura en 2030? Pues va un poco pues, por ahí, hacer una agricultura pues eso, más sostenible, más independiente, más local, pero no olvidemos que tiene que ser rentable, ¿no? Entonces, vuelvo a la misma idea, a hacer lo más eficientemente posible, ¿no? Con los recursos que tenemos. Hemos llegado al final, Carlos, de un episodio en el que hemos puesto nombre a algo que muchas veces se da por supuesto, que en el campo haya fertilizantes y que ese fertilizante sea asequible y sobre todo que esté disponible cuando el cultiva lo necesita. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta clase magistral que nos has dado en torno a los fertilizantes nitrogenados y sobre todo la esperanza de que hay una alternativa. Lo he dicho, muchísimas gracias y bienvenidos a Apuntes Agrarios. Muchas gracias a ti, Ana. Y a ustedes pues ya han visto, hemos hablado de que nada de esto es casualidad, que detrás hay geopolítica, hay energía, hay legislación europea, hay innovación y hay decisiones estratégicas que se toman lejos de la explotación, pero que acaban impactando en cada hectárea y sobre todo en nuestra mesa. Si les ha gustado, ya saben, un like, suscríbanse a nuestro canal y les esperamos en el próximo episodio de Apuntes Agrarios. Apuntes Agrarios. El podcast para la gente de campo.